Bienvenidos a Noticias Caracol 12:30 y la frontera con Arauca sigue siendo escenario de tensión. Centenares de habitantes continúan protestando por el asesinato de un joven canoero. El comandante de la Infantería de Marina de Venezuela reconoció la responsabilidad de los militares de su país en el hecho y anunció una investigación. Y para esta tarde está programado el sepelio del joven. Noticias Caracol sigue de cerca este caso. Más de 300 canoeros colombianos protestaron en la frontera con Venezuela en un desfile sobre el río Arauca. Familiares y amigos recorrieron con el féretro de Luis Humberto Cáceres las rutas que a diario mantenía el canoero. El recorrido llegó hasta el comando de la Infantería de Marina del vecino país, donde exigieron justicia a los militares venezolanos. La madre de Luis Cáceres manifestó que llegará hasta las últimas instancias para que el gobierno de Venezuela responda por la muerte de su hijo. Lo que pido es que se haga justicia por lo de mi hijo, a los cancilleres, a los que me puedan ayudar, a las naciones, los que me puedan ayudar. El militar señalado de causar la muerte al joven canoero se encuentra activo en la frontera, pero bajo una investigación que ya anunciaron las autoridades del vecino país. Y mucha atención que desconocidos lanzaron un artefacto explosivo contra una casa de cambios, esto en el municipio de Envigado, en Antioquia. Juan Pablo López, ¿qué pasó, Juan Pablo, y qué responden las autoridades? Mal, buenas tardes, la saludo precisamente desde el parque principal del municipio de Envigado, al sur del área metropolitana de Medellín, muy cerca de acá, a unos metros. Dos hombres en moto, según atestiguan algunas personas, pues lanzaron un artefacto explosivo, al parecer una granada, dentro de una casa de cambio de cheques. Ahí se encontraban tres personas, hermanos, al parecer propietarios del local, quienes salieron ilesos inexplicablemente. La onda expansiva pues generó pánico aquí en el municipio de Envigado, además porque se trataba de una hora muy concurrida, a las 10 de la mañana, y porque era cerca del parque principal. Las autoridades están investigando el hecho, sin embargo la versión más fuerte, que cobra más fuerza, es que se trate de un ajuste de cuentas. Esto es una información que tiene que ver con el orden público aquí en el municipio de Envigado. Sin embargo tenemos otra información que nos ocupa y se trata del Palacio de Justicia de Medellín. Allí quiero explicarles que por un tema del Tribunal Superior de Medellín se prohibió la entrada de presos a la cárcel nacional Bellavista hace algunas semanas por tema de hacinamiento. 2.100 presos tiene capacidad del penal y hay más de 7.000, entonces pararon un poco el tema de hacinamiento en la ciudad, en ese penal. Por eso el IMPEC ha decidido durante esta semana dejar a algunos de los presos en el Palacio de Justicia de Medellín, en los calabozos, y ahí ya se han reunido cerca de 60 personas, según nos lo confirma el personero delegado penal aquí en Medellín. Pues ya el IMPEC ha tomado algunas medidas, sin embargo, también pues ha dicho el personero que generó algunas condiciones de salubridad, esto porque no es un sitio apto para tener a tantas personas y además porque los internos también estaban cerca de 12 días ahí en los calabozos. La situación empieza a normalizarse y ya están siendo trasladados hacia otros sitios, hacia el Pedregal y a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Información desde el departamento de Antioquia, desde el municipio de Envigado. Juan Pablo López, Noticias Caracol. Lo mismo que ha venido ocurriendo con la cárcel Modelo en Bogotá. Muchas gracias, Juan Pablo. Y en Barranquilla se presentó un incendio cuyas llamas alcanzaron hasta 5 metros de altura. La emergencia se presentó en el barrio La Cordialidad, donde explotó una tubería de gas. En esta imagen se ven las llamas que alcanzaron hasta más de 5 metros de altura. Cientos de curiosos observan la emergencia mientras los bomberos tratan de sofocar las llamas. Por precaución, el tráfico fue restringido en la zona y los parqueaderos cercanos fueron evacuados. Explotó esa vaina y eso, candela y pánico por todos lados. Corría toda la gente por todos lados. El incendio se inició en este lugar que se ha convertido en un basurero y que se encuentra a pocos metros de la vía Cordialidad que comunica Barranquilla con Cartagena. Según un testigo, alguien le prendió fuego a la tubería. Prendieron la basurita y un perro muerto y comenzó a prendirse el fuego y fue cuando tocó el tubo del gas y se explotó. Cerca de 2 horas duró la emergencia. Y ellos cierran las poliválvulas y inmediatamente el fuego se extingue. Las llamas quemaron varios cables de la energía, por lo que algunos barrios quedaron sin luz. (12:35 de la tarde) y atención que la Alcaldía de Bogotá y el Consejo acaban de llegar a un preacuerdo para solucionar el tema del polémico cobro de valorización. Juan Jacobo Castellanos, ¿en qué consiste este preacuerdo, Juan Jacobo?
Mabel, mucha atención, ya no hay que pagar valorización el próximo 29 de abril como estaba acordado. Se ha llegado, digamos que a un acuerdo entre el Consejo y la Administración Distrital para postergar este cobro para el próximo semestre. También se baja el monto distribuible del cobro de la segunda fase de valorización, baja de 850 mil millones de pesos a 330 mil millones de pesos. Es decir, que se van a construir, se construirían, si el acuerdo prospera en el Consejo de la Ciudad, 14 obras por esta segunda fase de valorización, y también la Administración Distrital pediría un cupo de endeudamiento por 4.3 billones de pesos, en donde se incluirían las obras de la fase 3 y la fase 4 de la valorización. Entonces, pues, noticia de último minuto, se posterga el cobro de la valorización en Bogotá. Mañana aquí en la Alcaldía de Bogotá continuarán las reuniones entre los concejales y el distrito, y muy seguramente el viernes el alcalde Petro, como lo han dicho varios concejales, llamaría a extraordinarias para que comience en forma el estudio de este preacuerdo, de este nuevo proyecto de modificación a la valorización. Desde la Alcaldía de Bogotá, Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol. Muchas gracias, Juan. Sí, esta mañana aquí en Noticias Caracol el propio secretario de Hacienda, Ricardo Munilla, había dado un adelanto de esa noticia en Noticias Caracol, y hace algunos momentos sobre este tema de la valorización se pronunció el concejal de Bogotá, Jairo Cardoso. Eso es prácticamente un hecho. De todas maneras, cualquiera que sea el resultado del trabajo que se va a desarrollar implicará una nueva facturación. El IDU en este momento no tiene el tiempo suficiente para sacar una nueva facturación de aquí al 29 de abril. Y vamos a hacer algunos ajustes que precisamente conlleven a que la ciudad tampoco quede sin las obras, pero que no se haga tan gravosa el cobro que se estaba haciendo. Información de último minuto sobre el tema de valorización. Y después de 16 años, el América de Cali salió de la lista Clinton. Carlos Gutiérrez, ¿qué significa esta decisión? ¿Qué significa salir de esta lista? Hola Mabel, buenas tardes. Miren, América de Cali financieramente se puede mover, es decir, puede aparecer como titular en una cuenta bancaria, incluso puede acceder a un crédito. Ese anuncio lo hizo hace algunos minutos el propio embajador de Estados Unidos en Colombia, en la sede deportiva de Cascajal. Siento gran placer, alegría, satisfacción en anunciarle al país que el América de Cali sale de la lista Clinton. Esta fiesta que viven en estos momentos los aficionados, los jugadores y el cuerpo técnico y el cuerpo directivo del América de Cali se trasladará esta noche a las 8 en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, donde habrá un compromiso con el equipo Atlético Nacional. En Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Muchas gracias, Carlos. El Comando Sur de los Estados Unidos confirmó que las FARC tienen misiles antiaéreos y que el dinero que recibe la agrupación irregular les permite financiar la construcción de narcosubmarinos. Nuestro corresponsal en Washington, Daniel Pacheco, consultó con el tema a expertos. Por primera vez el gobierno de Estados Unidos revela que las FARC tienen misiles antiaéreos, un hecho que ya había sido documentado por la inteligencia y la prensa colombiana. Lo hizo el Comando Sur de Estados Unidos en su documento sobre necesidades de presupuesto presentado ante el Congreso. Allí, por primera vez, se dice textualmente que los cientos de millones de dólares que las FARC obtienen del tráfico de cocaína les permiten comprar misiles, tierra, aire y construir narcosubmarinos. Más allá del documento, durante la audiencia ante el Congreso, el general John Kelly solo mencionó a las FARC para hablar de su capacidad de atacar al ejército con explosivos hechizos. El problema más grande de víctimas de explosivos improvisados del mundo después de Afganistán está en Colombia. Es la forma en que los carteles y las FARC protegen los cultivos. La pregunta es por qué por primera vez Estados Unidos dice que las FARC tienen misiles antiaéreos. Expertos que consultamos explican que puede tener más que ver con razones internas del financiamiento del ejército de Estados Unidos. Porque se ven su presupuesto siendo recortado y están tratando de alarmar a los congresistas. Según los documentos existentes, incluyendo un video de las FARC, los misiles que están en su poder son SAM-7 de fabricación rusa. Si tienen muchos, bueno, Colombia tiene entre 200 y 300 helicópteros. Si puede cambiar ese número de forma significativa o la manera en que se utilizan, afectaría fuertemente el conflicto. ¿Qué tan seria es la amenaza de los misiles antiaéreos? Depende no tanto de si los tienen o no, sino de cuántos son.
Desde Washington, Daniel Pacheco, Noticias Caracol. Pues precisamente a esta hora en la Plaza de Bolívar se lleva un nuevo relevo del Batallón Colombia en el Cibahí, se lleva a cabo. Ahí está Carlos Barragán. ¿Hay reacciones sobre esta denuncia, la denuncia del Comando Sur de los Estados Unidos sobre los misiles en poder de la guerrilla de las FARC? Carlos. Verdadera de mitos, una fábrica del crimen que afecta a la seguridad de toda la ciudad. Carlos. Pues el que ha hablado aquí ha sido el general Alejandro Navas, comandante de las fuerzas militares, aquí en esta ceremonia de relevo del Batallón Colombia, y ha señalado que se trata de los misiles que Noticias Caracol reveló en el pasado mes de diciembre, estos misiles que fueron encontrados en Morales, en el departamento del Cauca. Dice el general Navas que no hay evidencia de que estos misiles estén vivos, es decir, que se puedan utilizar, que las FARC en su momento los compró para tratar de proteger a sus máximas cabecillas, pero que ya fueron dados de baja y jamás los utilizaron. Esta es la declaración del general Navas. No hay ninguna evidencia de existencia de misiles en manos de las FARC, o sea, no la descartamos, no podemos subestimar las capacidades del enemigo. Más sin embargo, vamos a hablar con el Comando Sur. A esta hora el jefe de Estado está haciendo un balance de lo que ha sido su trabajo en pos de la seguridad del país y del recorrido que hará en las próximas horas. Va a Florencia y dijo allí vaya a entregarle un mensaje claro a las tropas, contundencia contra el terrorismo y trabajo sin tregua para buscar la paz de los colombianos. Carlos Barragán Rosso, en Noticias Caracol. Muchas gracias, Carlos. La policía reportó los primeros resultados de la ofensiva contra el microtráfico ordenada por el presidente de la República horas antes. Se trata de la incautación de 104 kilos de cocaína que fueron encontrados en una casa en Kennedy por agentes de la policía antinarcóticos. Esto en Bogotá. La droga se encontraba escondida debajo de las camas de la vivienda, pero fue descubierta por uno de los perros antinarcóticos. En el sitio también fueron decomisados 249 millones de pesos en efectivo y se logró la captura de uno. En Palmira la policía practicó simultáneamente 30 allanamientos a reconocidas ollas dedicadas al expendio y consumo de alucinógenos en el centro de la ciudad. En las últimas horas fueron capturados integrantes de la banda de la 25. Estas imágenes que ustedes están observando muestran el momento en el que el líder de la organización, identificado con el alias del Flaco, es detenido. Entre tanto, en Cali la policía intervino 2 de las más grandes ollas ubicadas en el centro también de esta ciudad. Se trata de El Calvario y Sucre, donde fueron decomisadas más de 20.000 dosis de droga y armas de fuego blancas también encontraron allí. 8 presuntos distribuidores de alucinógenos fueron capturados. 12:43, empeora el estado de la salud en Bogotá. A las largas filas de los usuarios de una EPS se suma el drama de los pacientes en un hospital donde incluso tienen que dormir en el piso a la espera de la atención médica. Juanita Gómez está allí y nos cuenta cuál es la situación. Juanita, buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes. La situación es bastante complicada y difícil. Hemos encontrado pacientes que llevan 2, 5, incluso 15 días esperando un diagnóstico, un examen o un medicamento acá en la sala de urgencias del Hospital Santa Clara. Y el problema es que además, como no hay camas, tienen que usar las camillas de las ambulancias y estas también quedan retenidas. Esta es la historia. Así lucían en la noche los pasillos de urgencias del Hospital Santa Clara, donde hay hacinamiento, abuelos en el piso, hombres malheridos que llevan esperando horas, incluso días, por atención médica. Oscar Torres tiene leucemia y lleva 2 noches en este rincón, porque afirma que no hay camas disponibles. Uno como humano necesita ese calor y muchas veces durar una noche sentado acá. Doña Carmen Romero también completa 3 días en el piso. Pues no sé a qué horas me atenderán ayer, me atienden poco. El hospital tiene capacidad para 11 personas en urgencias, pero en este momento atiende a más de 130. El gerente del hospital, Hugo Méndez, asegura que esto ocurre porque las EPS no aprueban procedimientos para los pacientes. Nosotros no podemos devolver los pacientes, nuestra obligación es estabilizar al paciente. Lo mismo sucede en el hospital de Bosa segundo nivel, donde la personería distrital está investigando la muerte de 2 menores de edad, al parecer por negligencia. Mientras tanto, la EPS Capital Salud, donde se han registrado largas filas para obtener una cita médica, comenzó a operar a las 5:30 de la mañana en un intento por mejorar el servicio. No nos atienden como debe ser y más a los abuelitos. El secretario de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que la situación de la EPS se debe resolver cuanto antes. No, o lo solucionan o lo solucionan, o tenemos que tomarnos la empresa. Por su parte, la personería le pidió a la Supersalud intervenir inmediatamente Capital Salud EPS.
En lo que tiene que ver con el hospital de Bosa y el hospital de Santa Clara, la personería pidió la intervención inmediata de la Superintendencia de Salud, y en lo que tiene que ver con Capital Salud EPS, la Secretaría de Salud acaba de decir que habilitará rutas para los usuarios, nuevos puntos de atención y la línea 195 de información como parte de un plan de choque. Juanita Gómez, gracias. Línea 195 para atender a las personas que requieran información. Y el vocero de los industriales, Luis Carlos Villegas, regañó públicamente a la alta dirigencia política de nuestro país. Aseguró que sus rabietas y enfrentamientos frenan el desarrollo de Colombia. La división genera sonrisas en el crimen organizado. Y sobre todo la división entre similares genera oportunidades para el terrorismo y para la caída en la seguridad. El expresidente Ernesto Samper, por su parte, terció hoy frente a las críticas al gobierno y al proceso de paz de los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Les pidió que dejen gobernar al presidente Santos. Yo le tengo 3 consejos con todo respeto y consideración a los expresidentes Uribe y Pastrana. El primer consejo es que dejen gobernar al presidente Santos. El segundo es que dejen gobernar al presidente Santos. Y el tercero es que dejen gobernar al presidente Santos. Eso es lo único que tengo que decir sobre este debate. Pero en Montería, el expresidente Uribe siguió lanzando dardos. Esta vez atacó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. El alcalde de la ciudad de Bogotá, Gustavo Petro, ha dicho que usted es el fogonero de los paramilitares en Colombia. ¿Qué hay que decir de eso? ¿Qué es lo que ha dicho? Que usted es el fogonero de las autodefensas en Colombia. Se ve que Bogotá está muy bien, desde que el alcalde se puede dedicar a chistecitos de vagos. Urna Virtual pregunta del día. ¿Cómo cree que el presidente Juan Manuel Santos ha manejado las críticas de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana? ¿Bien? ¿Mal? ¿Le es indiferente? Responda a www.noticiascaracol.com o www.elespectador.com. Resultados mañana en nuestra emisión del mediodía. Atención, el comandante de la Infantería de Marina de Venezuela, José Sequera, dijo hace pocos minutos que responderán por el crimen del joven canoero que perdió la vida en el río Arauca. El hecho ha generado fuertes protestas en la frontera. Estoy acá dando la cara por la situación, es un hecho lamentable, toda muerte de ser humano es lamentable, más en la condición del joven que deja una familia desamparada. Tenga la garantía, ya las autoridades venezolanas, tanto la Fiscalía Militar como el Consulado de Venezuela en Colombia, se están conduciendo las investigaciones para averiguar bien cómo fueron los hechos, lo que acontecieron. Es un hecho fortuito. Mucha atención, que hay un fuerte pronunciamiento del presidente Juan Manuel Santos contra sus críticos. Carlos Barragán, ¿qué dice el mandatario? Aquí en la Plaza de Bolívar hace pocos minutos dijo que cuando lo atacan políticamente a él, desconocen a las fuerzas militares que están dando su alma y su empeño en el campo de batalla. Cartas de Bolívar para que las entienda Santander. Me duele cuando por agredir políticamente a este servidor o al gobierno se desconoce la labor eficaz, la labor valiente, la labor patriótica y abnegada de nuestra fuerza pública. Que no se equivoquen, hoy más que nunca exigimos respeto y reconocimiento a nuestros militares y policías, y que no se haga política a costa de nuestras Fuerzas Armadas y su trabajo por Colombia. El presidente Juan Manuel Santos reveló a los hombres que van para el Sinaí, dijo que este es un ejemplo de lo que podrían ser unas fuerzas militares en un país en paz. Carlos Barragán Rosso, Noticias Caracol. Resultados urna virtual. ¿Cree que es posible, como lo pide el presidente Santos, acabar con las llamadas ollas de Colombia en 60 días? Sí respondió el 28,26%, no el 71,74%. Total votos 5.280. Más de 3.000 personas fueron estafadas en Barranquilla y su área metropolitana por 2 mujeres que se hacían pasar por funcionarias para ofrecer viviendas gratis.
En esta casa donde funciona una peluquería, según las autoridades operaban desde hace más de 3 meses, las 2 mujeres que hoy fueron denunciadas por pedir dinero para beneficiar a una comunidad con viviendas gratuitas del gobierno nacional. La señora Emilce me dijo que si daba 20.000 pesos, si salía favorecida, la casa me la daban con nevera, estufa y una compra. Yo di 100.000 pesos. Según las autoridades, más de 3.000 personas entregaron dinero para cubrir los supuestos gastos de trámite. ¿Qué decía ella? ¿Para qué eran esos 15.000 pesos? Para costos de papelería, que los iban a mandar a Bogotá y después ellos mandaban una planilla de Bogotá y después que firmaran y nos cogían el número del celular y el número de fijo de la casa. Las autoridades anunciaron que las presuntas estafadoras ya fueron individualizadas. Fundación, cómo se llama, y el sitio donde está ubicada. Y lo más importante es que suspendimos la actividad irregular y trasladamos a la Fiscalía los elementos necesarios para que en definitiva haya un fallo y que haya una orden de captura para estas personas que... Señor Emilce, Noticias Caracol necesita hablar con usted. Noticias Caracol intentó hablar con una de las mujeres que aún se encuentra en el lugar, pero no fue posible. Noticias generales, alarma en China, un nuevo virus clasificado como gripe H7N9 fue detectado en ese país. Las autoridades de salud aseguran que este es un virus exclusivo de aves de corral y es la primera vez que se detecta en humanos. Hasta el momento son 9 en total las personas infectadas por el virus H7N9 en China. En Colombia no tenemos un solo caso de esos, que los casos en China se está aclarando exactamente cómo fue la transmisión. No tenemos ninguna indicación en cuanto a que pueda ser transmitido de persona a persona. Sin embargo, no hay que bajar la guardia. Lavado permanente de las manos con agua y jabón. En caso de que tenga tos o vaya a estornudar, no colocar la mano en la boca. Tratar de utilizar un tapabocas. Y hay que estar atento a señales de alarma. Dificultad para respirar, fiebre mayor de 38.5 grados, que tengan somnolencia, malestar general, pérdida del ánimo. Todo esto nos obliga a llevarlo al médico. Dolor en el pecho, también la fiebre, tos, expectoración. Preste aún más atención si estos síntomas se presentan en niños menores de 5 años o en adultos mayores. La educación en valores recobra cada vez más importancia. En un colegio de Bogotá, toda la comunidad educativa crece en la solidaridad con los más necesitados. Esta vez a beneficio de ancianos y niños de Villatina, esto en Medellín. Esta es la gente que le pone el alma a las cosas y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Enclavado en los cerros orientales de Medellín está el barrio Villatina. Aquí funciona el comedor parroquial Nuestra Señora del Cobre, que diariamente atiende la alimentación de niños y abuelos. Son 170 niños y en este momento lo que más se necesita es un auxilio que nos permita conseguir los alimentos con los cuales continuar con la obra. Y a 500 kilómetros de allí, en el norte de Bogotá, las estudiantes y maestros del Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús le ponen el alma para decirles a esos menores y adultos mayores que no están solos. Es la unión, el cariño para las personas que lo necesitan. Entregando su talento en teatro, baile, canto y otras expresiones artísticas, estas niñas también expresan su solidaridad. No es una casualidad. En esta institución, la ayuda a los desprotegidos forma parte de la educación. La solidaridad es lo que tiene que estar en mí como persona para ser una persona íntegra y ser útil a la sociedad. Desde hace 22 años, estas jornadas de servicio contribuyen con vivienda y alimento para los más necesitados, con miras a una sociedad más justa. Nos vamos, pero sigue el fútbol. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ayer ni usted ni yo apuntamos. Hoy Real Madrid Galatasaray. 3-1. Diga Galatasaray para llevarle la O Real Madrid 3-1. 3-1 gana el Real Madrid. Ya llega el gol Caracol. Esto fue Noticias Caracol. Buenas tardes. Buenas tardes.